En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos un aplauso a Dios. Vamos a sentirnos animados. No sé qué tanto ustedes han logrado enamorarse de las Escrituras, al punto de leer un versículo que otro que los haga llorar. Un versículo que lean, que los inspire tanto, que conmueva sus corazones. Bueno, Primera de Pedro 5:10, en mi vida es uno de esos versículos que cuando leo cada una de esas palabras, inmediatamente me roba una lágrima, porque dice cosas tan reales, tan profundas, que hoy quiero que lo estudiemos. Hoy quiero que estamos hablando de la gracia de Dios. Y sin lugar a dudas no podíamos no hablar de este poderoso versículo. Entonces vamos a Primera de Pedro 5:10. Es un versículo que usted ha oído antes, pero vamos a escudriñarlo, vamos a desmenuzarlo y vamos a abrazarlo al punto que cuando lo volvamos a escuchar, lo pronunciemos, toque nuestro corazón y sacude nuestra alma. Dice entonces 1 Pedro 5:10 en la Reina Valera 60: mas el Dios de toda gracia. Ya con eso wow. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, dice el versículo, Él mismo. ¿Sí dice así? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice al final, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que aquí Pedro no está terminando su carta. Todavía viene una parte de salutaciones finales, pero fue tan grande lo que dijo. Fue tan poderoso lo que dijo que se excedió y dijo, bueno, yo aquí terminaría. Y por eso terminó adorando a Dios, al Dios de toda gracia. Predique conmigo, diga conmigo, el Dios de toda gracia. Vamos a llegar una vez más, el Dios de toda gracia. Y luego el hermano Marcos Witt compuso una canción del versículo. ¿Se acuerdan la canción? Mas el Dios de toda gracia. No soy músico, lo sé. Que no seamos preciosa, precioso canto. Es un versículo. Llevo semanas. Le he dicho que he estado hablando en mi oración con Dios. Venga tu reino, líbranos del mal. Pero otra de mis frases, yo soy alguien que está citando la Biblia, y cuando yo cito la Biblia no cito como que todo un versículo o todo un capítulo, cito una porción, pero esa porción me trae la revelación de lo que dice. Y estoy día y noche, más el Dios de toda gracia. Dígalo otra vez conmigo, más el Dios de toda gracia. Entonces, a donde usted vaya, puede confesar la palabra, declarar la palabra, decir la palabra, creer la palabra, que la escuche su corazón, su alma, su mente y el infierno. El Dios de toda gracia. Vamos una vez, diga conmigo otra vez, el Dios de toda gracia. Vamos a estudiarlo. Empieza Pedro escribiendo, más el Dios. Ahí empieza, más el Dios.
Entonces está hablando Pedro que esta gracia viene de un Dios más. Un Dios, aquí lo que está diciendo Pedro, es un Dios que ha conspirado. Un Dios que se anticipó. Un Dios que anteriormente, intencionalmente, de manera ventajosa, conspiró para tu salvación, para ti, para tu vida. Un Dios que suma, un Dios que te mira, un Dios que te escogió y te puso en la mira del Espíritu Santo para que Él te convenciera de pecado y entonces hubieses llegado a la cruz de Jesús. Toda esta carta de Pedro, todo el escrito de Pedro, toda esta primera carta de Pedro, es una carta que él está escribiendo a aquellos que fueron esparcidos en Roma, los que por la persecución fueron puestos en diferentes lugares. Y Pedro escribe esta carta para animarlos, para ayudarlos en el momento difícil que está viviendo. Entonces, he hablado de la gracia en diferentes formas, pero hoy voy a hablar de la gracia cuando estamos pasando por distintas dificultades. ¿Cómo opera la gracia de Dios? Porque Pedro está hablando de esa gracia y ahí en el primer capítulo, en el primer versículo, antes del 5, ¿verdad? Antes del capítulo 5, dice: aquellos que fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, dice, para obedecer. Dice, ustedes fueron elegidos, y muestra la Trinidad, fueron elegidos y traídos por el Espíritu Santo para obedecer y fueron acercados a Jesús. Y aquí viene una parte importante de la gracia, el cual no hemos hablado. Dice, ustedes fueron acercados a Jesús para que fueran rociados con la sangre de Jesucristo. Hoy voy a hablar de la propiciación. Diga conmigo, propiciación. La propiciación es este esparcimiento de sangre que limpia, que purifica. Muchos de nosotros hemos caído en pecado, en tentaciones, hemos cometido errores y hemos fallado. Y a pesar de que el Espíritu Santo nos ha redarguido en el corazón y nos hemos arrepentido en lo profundo de nuestra alma y de nuestro ser, ¿cuántos se han sentido aún sucios? Dicen, Dios me ha perdonado, Dios me libró de esta situación, pero en parte me siento sucio, me siento aún indigno. Y el diablo usa ese pensamiento, usa esa idea que no nace de Dios y empieza a condenarnos y nos empieza a poner en una situación difícil y de derrota, y es continuo porque en medio de este perdón y esta reconciliación con Dios, tú sigues viendo esta mancha. Tú sigues viendo esta suciedad, este error, esta falla, y crees o interpretas que otros podemos ver esta mancha. Y algo que hace la gracia de Dios es que Dios es tan bueno. El Dios de toda gracia es tan bueno que no solo con su gracia nos da una salvación y no solo nos redime, esta gracia nos limpia. Dice la Biblia que en el libro de Levítico, capítulo 16, cuando fue llamado al ungimiento de los nuevos sacerdotes y el ungimiento del tabernáculo, ellos tenían que hacer un sacrificio y tomar la sangre de este animal sacrificado y espergear la sangre para que llegara a todos. Cuando yo era niño,
yo les dije que yo fui muy católico, crecí en una comunidad, no solo mi familia, una comunidad muy religiosa. Y yo no sé si usted alguna vez ha tenido oportunidad de ir a la Villita o ahí a la Basílica de Guadalupe. Entonces somos multitudes de personas las que vamos ahí y estamos todos tan desesperados por algo de Dios, y sale entonces un sacerdote con una cubeta, que no hay otra palabra, y sale con un racimo como de flores, y empieza a mojar eso, y eso según es agua bendita, y empieza a esparcir el agua. Somos tantas personas en ese lugar, multitud de personas. Es imposible que todos tengamos acceso a esa agua que está ahí. Pero yo de niño me tocó vivirlo de muchas formas. Me tocó estar al frente, todo mojado. Me tocó estar en medio me mojó. Y me tocó estar hasta atrás y sientes una brisa. Digo esto porque dice el apóstol Pedro, y nosotros fuimos por su gracia llevados a Jesús, y él aventó como el sacerdote su sangre, porque dice que él 7 veces esparcía la sangre en el lugar santo y en el lugar santísimo. Cuando Cristo murió en la cruz, y hemos oído que su sangre fue derramada, no fue una sangre que se derramó en el suelo y se quedó en un charco enorme, no. Dice entonces la Biblia que su sangre fue esparcida, y una sola gota de esa brisa que llegue a caer a nosotros por gracia es lo suficiente para entonces ser limpiados. Dice la palabra de Dios ahí en Levítico 16:14: tomará luego la sangre del becerro y la rociará con el dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y dice el versículo 16, Levítico 16:16: y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, esta sangre, esta propiciación fue el pago. Jesús pagó por nuestra salvación, pagó para que nosotros fuéramos redimidos por gracia. Y el pago, sí, todos lo sabemos, fue su muerte, pero la moneda de cambio fue su sangre. Pero la sangre que fue pagada para que tú fueras limpiado no fue una sangre que alguien se llevara a un depósito, no, fue una sangre que se esparció, que se derramó sobre todos nosotros por su infinita gracia. Por eso más adelante el apóstol Juan en su primera carta escribiría ahí en 1 Juan 1:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación para nuestros pecados, no solamente para los nuestros, sino también para los pecados de todo el mundo. Dice Romanos 3:25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gracia, a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en el tiempo de su justicia, a fin de que él sea justo, y él justifica a los que en la fe de Jesús tienen. Entonces esta propiciación llegó a nosotros. Y dice este pasaje, usted lo ha escuchado muchas veces, pero ha omitido la última parte. Dice 1 de Juan 4:10:
En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Y cómo Él nos amó primero? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces la gracia nos limpia, la gracia nos purifica. Cuando tú entiendas esto, tu vida, tu manera de procesar las cosas, tu forma de conducirte con los demás y hacia ti mismo, te lo aseguro, va a ser diferente. Tu forma de ver a Dios será distinta. Tu forma de servirle, tu forma de adorarle, tu relación con Dios es distinta. Dice entonces el pasaje, el Dios, dice, de toda gracia, que nos llamó. Dice que Él nos llamó. Él nos llamó a una esperanza viva. La gracia no es un regalo que se nos da, no, es un regalo que se da para una esperanza viva y eterna. Dice la primera carta a Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran gracia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Entonces está diciendo, fuimos llamados a recibir una herencia. Una herencia que nos limpia. ¿Para qué nos limpia? ¿Para qué nos es dada? Para los momentos difíciles. De aquí vamos entrando en materia del propósito de 1 de Pedro 5:10. Es la gracia es algo que Dios nos da para salvación, para redimir nuestros pecados, para propiciar nuestros pecados, limpiarnos y dejarnos entonces bien. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, y aquí entonces hay un entendimiento que muchas veces cuando pasamos por pruebas no necesariamente está relacionado con una falta de nosotros. Estamos acostumbrados a asumir que cuando estamos pasando por una prueba es por causa de un error o una falta o un pecado, y empezamos a consultar nuestro corazón. No está mal, haga un corte de caja, pero si todo está bien, entonces no está sucediendo nada, solo es una prueba de su fe. Y Dios dice en la Biblia, ahí en 1 de Pedro 1:6, en el cual vosotros os alegréis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en distintas pruebas. Y Él empieza a advertir. Entonces empiezas a mirar las pruebas de una forma distinta. Porque la gente que vive bajo la ley, bajo la religiosidad, bajo la condena, asume que todas las situaciones difíciles de la vida están correlacionadas con sus actos, y no siempre es así, amados. Muchas veces está correlacionada con una prueba de nuestra fe para ver si de verdad estamos creyendo en la obra que Dios ha puesto en nosotros. Me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. 1 de Pedro 1:7 dice: esta prueba demostrará que su fe es auténtica, que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo, dice, se ha revelado al mundo. Entonces la gracia también nos es dada para que nosotros tengamos fuerza en los momentos de la prueba. Porque vamos a ser probados, pero cuando somos probados y aprobamos, aquí viene entonces un punto importante de la gracia. Dice, cuando ustedes hayan aprobado, eso les dará gloria a Jesús. De eso le dará gloria cuando Él vuelva a ser manifestado. Y aquí entonces Pedro ya no está hablando de un Jesús que estuvo en la tierra, ya no está hablando de un Jesús
que reinó y que mostró el reino en el tiempo que estuvo con Pedro, sino está hablando de un Jesús que volverá. Entonces ahora está involucrando la gracia a asuntos. Ponga atención. Mire, la gracia que nos ha sido dada no es una gracia momentánea. Mire, la gracia, por eso dice que es el Dios de toda gracia. No es una gracia para un momento. La gracia no es para el momento de nuestro tiempo de iglesia, del domingo o del miércoles. No, la gracia es dada para todo, porque es el Dios de toda gracia. Hay mucha gracia, hay suficiente gracia, toda la gracia está ahí. Ahora, si Dios es el Dios de toda la gracia que existe en el mundo, en la eternidad, en el reino espiritual de Dios, solamente está con Jesús. Siempre hemos escuchado que Jesús es un Dios que no es un Dios de amor, Él es el amor. Siempre hemos escuchado que no es el príncipe de paz, Él es la paz. Bueno, sucede lo mismo. No es que encuentre usted gracia en otros lugares. Él tiene bajo su dominio toda la gracia. No hay lugar, no hay religión, no hay personaje, no hay persona alguna donde tú puedas encontrar gracia. Solo en Dios. Amén. Y toda la gracia nos ha sido ofrecida, nos ha sido dada, nos ha sido regalada, no solo para que con ella tengamos el favor, el gozo, la revelación de que estamos limpios de nuestros pecados, sino que la gracia nos ha sido dada para esperar con ella la manifestación de la segunda venida de Jesucristo. Su gracia no es un desperdicio. La gracia no es algo que haya sido dado para tener un buen tiempo. La gracia es algo de peso eterno. Por eso dice primera de Pedro 1:7. Ahora sí en la Reina Valera 60. Y ahora cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegraráis con gozo infalible y glorioso. Dice en el versículo 10: los profetas profetizaron de la gracia destinada para vosotros. Los profetas, Isaías, Jeremías, todos ellos escribieron acerca de esta gracia que venía. Porque la gracia que ellos experimentaron, si era una gracia momentánea. Era un momento donde Sansón tuvo fuerza para vencer filisteos, pero era una gracia que iba, era una gloria que iba y venía. Pero en el nuevo pacto, cuando Cristo ascendió al Padre, después de haber muerto y haber resucitado, entonces Él dejó una gracia continua, permanente, y la dejó toda. Hoy vivimos un mejor tiempo que ni el tiempo de Elías, ni el tiempo de Isaías o el tiempo de Daniel. Ninguno de ellos vivió tanto tiempo. Dice, ellos anhelaron, ellos querían, aún los ángeles anhelaban este tiempo de gracia. Y nosotros, amados hermanos, lo estamos viviendo. Ahora, ¿quién lo está escribiendo? Lo está escribiendo Pedro. Pedro, quien vio la gloria. Dice, el que nos llamó a una gloria eterna. Pedro tuvo momentos de gloria en el monte de la transfiguración. Pedro vivió momentos de gloria cuando él niega a Jesús en la cruz, cuando iba a ser crucificado, ¿se acuerdan? Él vio cuando fue Cristo crucificado, seguramente a distancia. Pero también él vio la gloria de Jesús cuando lo confrontó en la playa y le fue perdonado y restaurado. Pero él también vio la gloria cuando Jesús ascendió al Padre. Y él está justamente hablando de esa gloria que no se puede explicar, sino solamente experimentar. Esta gloria eterna no es una gloria que se pueda
entender en un cuaderno de notas. No es algo que yo pueda enseñarles y ponerles unas fotografías y decir esto es la gloria. No, esto es algo que se experimenta. Por eso el apóstol Pedro, ahí en su carta, en el primer capítulo 1, versículo 13, dice: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y dice Pedro: pónganse entendidos y sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Dice: esperen confiadamente en esta gracia cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, no nos va a faltar gracia. ¿Entiende eso? No es como estas mujeres que estaban esperando al novio y estaban con vasijas de aceite, con lámparas de aceite, y se escaseó. No, dice que es suficiente aceite, es suficiente gracia. Hay tanta gracia y por eso dice: esperen por completo. La gracia que nos ha sido dada lo es todo. Porque esa gracia nos fue dada por la sangre, porque con esa gracia fuimos rescatados, dice el versículo 18, de nuestra mala manera de vivir, pero por la sangre de Cristo que nos fue dado. Entonces, ahora que hemos sido purificados de nuestras almas, ahora nosotros, siendo renacidos, podemos esperar en este Señor que vendrá a nosotros, en este Mesías, ahora que hemos renacido. Después, ahora sí, en el capítulo 5, estoy estudiando Primera de Pedro capítulo 1 y Primera de Pedro capítulo 5. Ya en el capítulo 5 lo vuelve a mencionar. Dice que nosotros, ahora que estamos revestidos, dice la palabra, dice el apóstol Pedro, tenemos que recibir humildemente. Y aquí viene: la gracia no se recibe con soberbia o con altivez de corazón, sino dice con humildad, y da una lección y dice ahí en el versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces está hablando Pedro una y otra vez de esta venida: vosotros recibiréis una corona incorruptible de gloria. Y luego le habla a los jóvenes y dice: jóvenes, estad sujetos a los ancianos, estad sujetos a sus autoridades, estad sujetos a sus padres. Y dice: sujetos los unos a los otros, revestidos en humildad. Y aquí viene el versículo: porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Para quién es la gracia? Para los humildes. Toda la gracia es dada para aquellos que no son soberbios y viven sujetos. Entonces nosotros, en modo humildad, en sencillez de espíritu, podemos entonces recibir esta gracia para esperar al Señor. Y aunque vengan las pruebas, y aquí viene la cosa que se pone un poco compleja, no tendremos preocupación, porque tenemos toda la gracia, porque el Dios de toda gracia, amén, nos la ha dado toda. Pero algunos de ustedes dirán aquí: pastor, yo entiendo todo lo que tú dices. Yo he distinguido cuando he sido probado y probada en mi fe. Yo he aprendido a interpretar cuando Dios está probando qué tanto lo amo y qué tanto lo conozco. Pero debemos de reconocer, pastor, que de verdad hay días difíciles y afrentas terribles. Y el apóstol Pedro, entonces, en este versículo dice: mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, y cuando haya pasado un poco de padecimiento, aquí viene la parte, ya no está hablando de una prueba, ahora está hablando de un padecimiento. Entonces él anticipadamente nos advierte, de la misma forma que nos dice: sean sobrios y estar entendidos y con entendimiento, que el Señor vuelve.
De la misma forma, en el capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro, nos dice: hey, de la misma forma, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. Y ahora nos advierte de un adversario que está amenazando nuestra vida, que ya no es una prueba de fe, sino es una afrenta. Y entonces ustedes van a decir: pastor, a mí me funciona muy bien la gracia cuando estoy en pruebas, pero no sé si me funciona cuando estoy en aflicción, porque no siento que la gracia alcance. Pero no has entendido que es el Dios de toda gracia. Digan conmigo: el Dios de toda gracia. Digan conmigo: el Dios de toda gracia. Entonces, el Dios de toda gracia es una gracia que nos sirve para que seamos perdonados de nuestros pecados, redimidos, traídos de la muerte a la vida, limpiados con la propiciación de su sangre. Esa sangre esparcida nos limpia, y cuando estamos limpios enfrentamos pruebas, y con esta toda gracia salimos adelante. Pero cuando viene el adversario, el enemigo: pastor, ¿acaso la gracia será suficiente? Sí, sí. Aunque sea una afrenta de una enfermedad demoníaca, de mortandad, aunque sea una afrenta de angustia, de pérdida, de tristeza, de malestar, hay suficiente gracia. No solamente hay gracia para nuestra salvación, pecado, perdición y muerte, sino hay suficiente gracia para que entonces entendamos que es donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, toda gracia nos ayuda en todo tiempo, en todo momento, contra toda circunstancia, en todo lugar. No importa lo que nosotros vivamos, lo único que detiene la toda gracia es que tanto tú crees en toda ella. Te vuelvo a decir eso. Lo único que limita la toda gracia es que tanto tú no crees en toda ella. Porque tú tienes que creer en toda esa gracia. Debes de creer en ese Dios de toda gracia, no en el Dios de una gracia, no en el Dios de la gracia del año pasado, no en el Dios de la gracia del domingo. El Dios de toda la gracia. Diga conmigo: el Dios de toda gracia. Denle un aplauso al Señor si lo está creyendo. El Dios de toda gracia. Hay ataques del enemigo, hay afrentas espirituales, hay ataques del diablo. La gracia que te propició, la gracia que te liberó, la gracia que te redimió es suficiente para enfrentar cualquier afrenta del diablo. Y tú debes de creer en eso. Tú tienes que estar convencido de eso. Tú tienes que caminar en esa verdad. Lo único que detendrá toda la gracia es toda tu incredulidad. Hay un pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y dice la Biblia que había una mujer viuda, ¿te acuerdas? Y era una mujer viuda que dice la Biblia que su esposo había servido a Dios, pero que había una deuda que su esposo había dejado, y los acreedores venían a cobrar la deuda. Y era tanta la deuda que no había forma de pagarla, que la única manera de pagar esa deuda era que se llevaran a sus hijos como moneda de cambio, como pago. Y llegó esta mujer con el profeta Eliseo y le dice: es que han venido a cobrarme los acreedores. Yo soy esposa de un siervo de Dios, pero hay una deuda y me la están cobrando y tengo que pagar esa deuda. Y le dice el profeta: ¿y qué tienes tú en tu casa? Y ella dijo: no tengo nada más que una vasija de aceite. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo el profeta? Ve con tus vecinos,
con tus vecinas, ve a todo el pueblo y consigue tantas vasijas de aceite o vasijas de barro vacías, tráelas todas a tu casa, júntalas todas a tu casa. Y esta mujer con sus hijos salió a pedir: ¿no tendrás unas vasijas que te sobren? Vecina, ¿no tendrá una vasija de barro que no use? No tendrá una vasija, no podrá ayudarme, no tendrá 2 vasijas que me preste. Y empezó, y ella en su mundo, en su universo, dijo: he reunido tantas vasijas, tengo un montón de vasijas, ahora tengo muchas vasijas. Y le dijo ella al profeta: tengo las vasijas que me dijiste. Y dijo el profeta: ahora enciérrate en tu casa y toma la vasija que tienes llena y empieza a vaciar con esa vasija todas las otras vasijas. Y viene el milagro de la gracia. Y a medida que ella vaciaba con la única vasija llena, todas las vasijas vacías se iban llenando. Pero ¿qué detuvo? Dice la Biblia: pero cuando se acabaron las vasijas. Digan conmigo: cuando se acabaron las vasijas. Digan conmigo otra vez: cuando se acabaron las vasijas, cesó el aceite. Hay suficiente aceite, hay suficiente gracia. Lo que lo limita es los recipientes. Mas el Dios de toda gracia, Él tiene toda la gracia que necesitas. Lo único que detiene toda esa gracia es que tanto tú crees que esa gracia te ayude en la prueba o que esa gracia te ayude en la aflicción. Porque tú podrás decir en tu corazón: no, pastor, ya nada me está ayudando, nada me está funcionando, todo cuanto he creído, la gracia se agotó, se acabaron las vasijas, pero el aceite seguiría derramándose si tan solo tú crecieras. Y entonces tú dirás: pastor, yo creo que la gracia que me correspondía, mira, tengo 30 años de cristiano, se me acabó la gracia. No, amado, esta gracia está destinada tanto hasta que el príncipe de los pastores vuelva. El depósito de la gracia es suficiente. Diga conmigo, el Dios de toda gracia. Dígalo con fe: el Dios de toda gracia. Y cuando usted esté en una aflicción, diga conmigo: el Dios de toda gracia. Y cuando usted esté pensando en el futuro y diga: ¿y será que en el futuro podré pagar aquello? ¿Y será que para el futuro me alcanzará la vida? Usted va a decir: el Dios de toda gracia. ¿Está conmigo? No es la gracia de ahora. Porque usted dice: no, es que ahora está todo muy bien, ahora Dios me está bendiciendo, todo está funcionando de alguna u otra manera. He alcanzado paz, he alcanzado tranquilidad, he alcanzado bienestar, he alcanzado bendición. Pero ¿qué pasa en el futuro? Y ahí es donde viene el aguijón del diablo con mentiras. Entonces usted lo entiende: no importa el futuro, porque yo confío en el Dios de toda gracia. Y cuando tú caminas confiado en esa gracia, tu vida es distinta, tu vida es diferente. Empiezas a vivir aquello que dice la Biblia: la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, la paz que el mundo no conoce. Y entonces la gente te pregunta: oye, ¿tú por qué no estás tan angustiado por lo que estás pasando? Quizá no le vas a responder, pero dentro de tu corazón vas a decir: el Dios de toda gracia. ¿Estás conmigo? Y luego lo vas a decir en inglés por si se te olvidó en español: el Dios de toda gracia. ¿Estás conmigo? El Dios, diga conmigo: el Dios de toda gracia. Ahora dígalo en inglés: el Dios. No, pero échele ganas. Diga conmigo en inglés: el Dios. No, hablo bien en inglés puro. El Dios de toda. No, toda. ¿Qué no sabe inglés, hermano? ¿Que nunca fue a la escuela? El Dios de toda gracia. Hombre. Y vendrá el diablo, y vendrá Satanás, y vendrán las circunstancias, y usted va a decir: yo tengo suficiente aceite.
Porque tengo suficientes vasijas. Todavía tengo vasijas. Y cuando llegue el profeta y diga, más aceite, se está acabando, hay otra vasija, y tú no digas, no, ya no tengo otra vasija. Tengo tantas vasijas porque yo creo en el Dios de toda gracia. Y Dios me ha dado muchas vasijas en los últimos 30 años de mi fe, pero tengo tantas vasijas para otros 30 años más. Ayer cumplí 46 años y me dijo Samuel, papá, felicidades, te faltan otros 40. Y yo lo volteé a ver, le dije, no seas gacho, o sea, he vivido 46 muy difíciles, otros 40. ¿Qué debo hacer? Más vasijas, para más aceite, porque el Dios de toda gracia tiene suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Hay suficiente. No, pastor, es que hubo una temporada donde yo creo que me acabé toda la gracia. Es que mira, fue una prueba muy difícil y yo pedí tanta gracia y ahí se me acabó. Y luego debo decirte que fui tropiezo y fallé y me equivoqué y yo no sé por qué estoy vivo. El Señor me debió haber llevado, pero yo creo que ahí me acabé toda la gracia de todos. Me acabé la gracia que le tocaba a mi esposo. Me acabé la gracia que le tocaba a mi esposa. Me acabé la gracia que le tocaba a mis hijos. Es que yo cometí un pecado. Yo me equivoqué. Yo hice esto. Me siento tan sucio ahora que diga conmigo, el Dios de toda gracia. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Porque ahorita hay paz y armonía porque yo vivo, pero cuando yo me vaya, estos se van a tragar. Lo han dicho, ¿verdad? Lo han pensado. Pero diga conmigo en inglés, al Dios. No, dígalo como si fuera usted gringo, al Dios de toda gracia. No importa. No importa el tiempo que venga por delante, no importa el tiempo que venga por detrás, no importa el ataque. No, pastor, es que mira, déjame explicarte. Ya no tiene que ver con pruebas, no tiene que ver con errores. Tuve un enfrentamiento contra el diablo. El diablo ha querido llevarse mi vida. Yo he sentido una afrenta demoníaca. Esto es una guerra espiritual. Esa gracia se ha acatado. No, hermano, no importa. Porque hay tanta gracia hasta que mi Señor vuelva. Diga conmigo otra vez, el Dios de toda gracia. Y dice entonces, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan pasado un poquito de padecimiento, y viene la parte fuerte, dice, Él mismo. Diga conmigo, Él mismo. ¿Quién mismo? El de toda la gracia. ¿Está conmigo? Él no solo te da la gracia, Él mismo se involucra. Él mismo participa. Él no te da la gracia y dice, ahí hay 2 barriles, tómalos, nos vamos más tarde. No, dice, Él mismo. ¿Qué dice? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, y habla de 4 cosas: nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos 4 conceptos en el griego en original están basados son términos de reconstrucción. De hecho, el primero, vamos a estudiar, perfeccione, es una palabra del original que es catartizo, que es un término que se usaba en la construcción, pero también en la medicina. Era de un catarzo, de un hueso roto. Entonces dice la Biblia que Él mismo, con toda esa gracia, nos restaura, nos remienda, nos cambia, nos lleva a una sanidad. Lo roto no está más roto. Eso vuelve entonces a repararse. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. Dice el apóstol, estando persuadido. Dice el apóstol, estando convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El que empezó la obra en ti tiene tanta gracia, porque toda la gracia la tiene Él,
que la obra que en ti empezó la va a perfeccionar. Sí, muchos vivimos en un pasado terrible, muchos vivimos patiquebrados, muchos vivimos infancias difíciles, vivimos momentos de quebranto, de herida del alma. Dice el Señor, bueno, el Dios de toda gracia va Él mismo a sanar tu corazón. Él mismo va a restaurar tu alma con toda su gracia. Ahora, no solo eso, dice que también va a afirmar, y afirmar tiene que ver con reforzar y tiene que ver con nuestra identidad. Nosotros fuimos quebrados y quedamos con pati quebrada, quedamos mal, caminamos chueco, todo mal, no estamos en la senda correcta, pero el Señor, a causa de nuestras heridas, Él mismo, con toda su gracia, nos perfecciona, nos cambia, nos moldea, y cuando ya estamos cambiados, no nos dice, bueno, ya estás cambiado, ya te restauré. No, ahora dice, yo voy a reafirmarte, voy a reforzar tu identidad que se quebró. Y tú antes eras esclavo, pero te quiero recordar que tú en realidad eres hijo de Dios. Al menos así dice Gálatas 4:7. Así es que ya no son más esclavos, sino hijos. Entonces no solamente nos perfecciona, Él afirma nuestra identidad. Y luego dice, no solo los afirma, dice que los fortalece, los ancla, pone una esperanza viva. Entonces Él ahora, esto que era debilidad, esto que era fragilidad, esto que era con escasez, esta tanta gracia, esta restauración de esta pati quebrada, y ahora estoy afirmado en mi identidad. Y de pronto ahora, dice el rey David, mi copa no solo está llena, se está rebosando. Y ahí entonces, cuando llegas al nivel 3, tu personalidad es distinta, porque ahora te sientes fortalecido en tu fe, en tu esperanza, en tu llamado, en tus dones. Ahora te sientes seguro, te sientes segura, te sientes convencido. Ya no estás quebrado, ya estás bien. Ya no solamente estás bien, tu identidad está clara. Ahora tienes el dunamis. ¿Se acuerda lo que le dije de la unción, de la gracia que he tenido en los últimos tiempos? Que hasta quiero lavar los trastes. ¿Sí se acuerda? Les platiqué, ¿no? ¿Y cómo tú puedes querer hacer eso? Porque ya no es algo que nada más nazca de mi pie derecho, que estaba quebrado, ahora está perfeccionado. No nada más nace de mi identidad en Jesús, sino ahora es un poder. Ahora diga conmigo, poder. Diga conmigo, dunamis. No quiere predicar. Entonces, como no quiere, ahora en inglés, diga conmigo, poder. Power. Es un poder. Y ahora entonces, amados, la gloria no es algo que se enseñe, es algo que se experimenta. Y de la nada, empiezas a experimentar un dunamis que viene de la gracia. Y antes estabas desanimado y ya no lo estás. Escuchen, para los viejitos, a los jóvenes de 21, los de allá, los viejitos de allá que estoy viendo, levanten la mano los jóvenes, todos los viejitos. Levanta tu mano, hija viejita. Fíjense, chicos, ¿dónde más viejitos? Ahí estaba el Osman, todo está ahí. Acá está este viejito. Escucha, llega la gracia y donde había flojera, ya no hay. Te llenas de energía, agarras fuerza, vigor, vitalidad.
Tu cabello si era lacio se enriza, y si era rizo se lacia. Tus ojos se ponen azules, tu barba se pone partida, tu nariz se pone respingada, la papada pum se va, la panza se va, el pecho, la cadera, no sé, pero la cosa se pone hermosa. Y dices, yo aquí estoy viviendo un dunamis a causa de toda la gracia. ¿Entiendes eso que te digo? Si tú no entiendes lo que te estoy diciendo y me escuchas como un viejo loco, no estás entendiendo nada del sermón. Diga conmigo en inglés: el Dios de toda gracia. Entonces va a haber el día que tienes que echarle ganas, va a haber el día que tienes que aventarte el proyecto, va a haber el día que tienes que trabajar doble y tu cuerpo va a decir no, y tú dices, no, cuerpo, tú no estás sujeto a tu voluntad, tú no estás sujeto a lo que tú dices o a lo que el doctor dice, tú estás sujeto a que Él mismo te perfeccionó, te afirmó y te fortaleció, y el dunamis. Por eso usted en la mañana debe de orar. Todas las mañanas, se lo he dicho, de rodillas: Dios, que ahora venga tu gracia, que ahora venga tu dunamis, que ahora venga tu fuerza, tu fortaleza, para que entonces la obra que tú quieres que yo haga, la cumpla, para que cuando tú vuelvas me encuentres labrando la tierra y no descansando en ella. Porque fui llamado a eso. Y termino. Él mismo los va a perfeccionar, Él mismo los va a afirmar. Venga alguien de la alabanza para terminar. Él mismo los va a fortalecer, y dice al final, Él mismo los va a establecer. ¿Qué es establecer? Los va a fijar en la piedra angular. Todo este dunamis, toda esta gracia, toda gracia derramada, toda esta restauración, toda esta identidad, todo este poder, no es para que uno ande todo deschavetado por aquí y por allá creyendo una cosa u otra. No, todo eso es para ser depositados sobre la roca que es Jesús. Entonces Él te establece. Y cuando tú estás establecido, entiendes que el centro de todo es Jesús, que todo lo que vives es de Él y para Él. Y recuerdas que el dunamis que estás viviendo, y que toda gracia, diga conmigo, el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, esa toda gracia es porque estoy esperando a Jesús. Y toda la gracia que yo recibo y recibirán mis hijos y los hijos de ellos será hasta que Jesús venga. Y entonces dice, ahora sí, el apóstol Pedro: y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y después de haber pasado algún tiempo de dificultad, Él mismo los va a perfeccionar, Él mismo los va a afirmar, Él mismo los va a fortalecer, Él mismo los va a establecer. Y por eso Él se anticipó y dijo: yo aquí termino mi carta, a Él sea toda la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Dele un aplauso al Señor si lo cree. Pónganse de pie. Vamos a tener la comunión. No sé qué está buscando hoy usted. No sé si está buscando la perfección, que es: estoy quebrado, estoy quebrada, estoy herida. No sé si a lo mejor ya no está tan quebrada, ya no está tan herida. Lo que en realidad hoy está pasando es: su identidad está extraviada. Esta identidad de hijo se perdió. A lo mejor usted no está quebrado, su identidad no está dañada, pero a lo mejor no está experimentando este poder.
Porque está toda gracia, es un poder. Es ese poder sobrenatural que nos ayuda a predicarle a la gente, el que nos ayuda a ver un enfermo y orar por él, el que nos ayuda a invitar a otras personas a la iglesia, el que nos ayuda a producir, el que nos ayuda, ese poder. Y si ese poder no está en ti, entonces tú hoy le vas a decir a Dios: dame toda tu gracia para eso. Y si tú no estás patiquebrado, tu identidad está clara en Jesús y operas en el poder, pero te has desviado de Jesús, has creído que se trata de ti, has creído que estás trabajando para ti y solo para ti, y te has olvidado que la obra de tus manos la prospera Dios, porque es obra de Jesús. Te has desubicado, te has olvidado que el Dios de tu vida es Él. Has puesto por Dios tu trabajo, tu dinero, tus seres que amas. Entonces dile al Señor de toda gracia: dame toda tu gracia. Es que miren, la gracia que ustedes necesitan está en cualquier área de su vida, en la que sea. Si de pronto no encuentran algo en la casa, Dios, dame de toda tu gracia para encontrar aquello. Es que es lo que sea. Si mandaron un correo electrónico, un WhatsApp, y están necesitando esa respuesta, digan: Dios, mándame de toda tu gracia para que esto se responda pronto. O sea, es que es toda la gracia, en toda área, en toda obra. Diga conmigo en español: más el Dios de toda gracia. Y dígalo en inglés conmigo por última vez: más el Dios de toda. No, diga conmigo: de toda. No. Es que ¿sabe qué quiero yo? Que usted esté en la casa y de repente el arroz se le está desinflando y usted sabe: aquí es el Dios de toda gracia, y el arroz se pone. Y usted de repente va avanzando en su carro y empieza con la falla esa de y usted: Dios de toda gracia, y el carro se repara. Y de repente ve a su hijo que se está poniendo todo loco y visco y orejón y feo y narizón, y usted dice: el Dios de toda gracia, y el niño se corrige. Y usted está entrando en tentación y está yendo a tropezadero con aquello que siempre ha tropezado, y usted se va a acordar: el Dios de toda gracia. Decimos en español, diga conmigo: el Dios de toda gracia. En inglés: el Dios de toda gracia. Adoramos a Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Vamos, adóralo. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar una vez ese canto con fe. Vamos, dile: Mas el Dios de todo
perfeccione día firme, fortalezca y establezca. que ya está el cielo. A Él sea la El Dios de toda gracia, gloria. A Él el Dios de toda gracia. sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, quien ocupe hoy perfección, dásela. Quien ocupe hoy ser afirmado, afírmalo. Quien necesite ser fortalecido, fortalécelo. Y todos aquellos que tengan que ser establecidos, sean establecidos. En el nombre de Jesús. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tome su pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Gracias por tu cuerpo partido, Señor. Gracias porque en Él llevaste todas nuestras heridas, nuestras enfermedades y nuestros quebrantos. Asimismo también tomó la copa. De esto hablamos hoy. Y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. Gracias por la propiciación de tu sangre, que nos limpió y nos dio acceso al Padre Celestial. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la iglesia dice amén. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos.